noches, mi nombre es Carmen Verónica Ortega, pertenezco al CEA Bucaramanga. En este momento vamos a hacer la sustentación del componente práctico de propagación y micropropagación. El componente práctico está dividido en tres partes. La primera, una visita a un vivero, la segunda, propagación sexual, y la tercera, la propagación asexual. En la visita al vivero estuvimos en el vivero Nazaret, que pertenece a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Es un vivero permanente, el cual realiza propagación de material forestal y ornamental. En el forestal aplican la propagación sexual y en el ornamental la propagación asexual por medio de estaca. En ornamentales lo que más producen son cayenos y frutos. En forestales se tienen diversos árboles, sobre todo de origen nativo. El vivero cuenta con todas las instalaciones administrativas, bodegas para insumos, bodega de herramientas, baños, el cuarto frío para guardar las semillas, las cuales compran en Medellín y la mantienen de 4 a 12 grados centígrados en el cuarto frío. Las eras están divididas en eras de producción, que son en las que colocan el material que ya está listo para la venta o entrega de proyectos, ya que en este vivero no se comercializan los árboles, sino son para desarrollar los proyectos de la corporación. Están las eras de germinación. También encontramos las eras de llenado de bolsas y las eras donde tienen el material de propagación. Las eras de germinación están compuestas por capas. La primera capa es de piedra gruesa, la segunda piedra fina, la tercera gravilla y la cuarta arena, de 20 centímetros cada capa. Las eras tienen 1 metro de ancho y el largo en este caso es de 12 metros, pero incluso hay eras que tienen de 15 metros, de acuerdo a la necesidad y disponibilidad del espacio en el vivero. El sustrato, ellos la materia orgánica la manejan de la planta de aguas residuales de Bucaramanga. La arena, y para ornamentales utilizan acerrín. En, en el vivero pues cuentan con los operarios encargados de las labores de mantenimiento. Una característica que tienen en las eras de llenado de bolsas es que mantienen las bolsas llenas y las tapan con plástico para evitar el aparecimiento de malezas. La segunda parte de componente práctico fue el ensayo de propagación sexual. En mi caso utilicé semilla de tomate de Río Grande, bandeja de 128 alvéolos. La siembra se realizó aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Se regó, se mantuvo húmedo y el sustrato que se utilizó fue el sustracoco. El porcentaje de germinación que obtuvimos fue de 76%, germinaron 98 plántulas. En el ensayo de propagación asexual utilizamos el acodo de punta en cultivo de mora. En, en el ensayo de propagación sexual se midió el porcentaje de germinación. Empezaron a germinar a los 5 días. Y en el de
sexual lo que se mira es la capacidad de enraizamiento de prendimiento que tienen las plantas. En el caso de la propagación asexual, pues la práctica sí requiere de que se haga con más cantidad de plantas para poder calcular el porcentaje de prendimiento. En este caso el agricultor nos dice que ellos manejan un prendimiento del 85% de las plántulas que ellos sacan. Muchas gracias.